Buenas noches, buenas noticias. La nota blanca de la información. Porque al final del día miramos con ojos de fe a la luz de la buena noticia. Esto es, buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Buenas noches, buenas noticias. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos desde la cabina de Montemaría Radio y Televisión. Mi nombre es Fray Sergio, misionero de Jesús y de María, que te saluda en esta bonita y agradable noche desde esta ciudad de Tijuana, Baja California. Mi nombre pues ya se los he mencionado, pero ahora les doy esta más cordial bienvenida a todos ustedes desde esta cabina ubicada en la colonia 3 de octubre. En esta ciudad de Tijuana, Baja California. Muchísimas gracias pues a todos ustedes que nos están acompañando desde las diferentes partes del mundo, pues hasta donde llega esta señal, sea a través de la radio, la 1470M, y también a nuestros hermanos a través de internet, la página oficial www.montemaria.org. Y por supuesto, ahí en esta red social de Facebook, en esta plataforma, donde bien nos pueden también encontrar como Montemaría Radio y Televisión. Por ahí también les comparto, por lo menos a mis hermanos ahí en internet, les aparece en pantalla la red social de su servidor. En Facebook me pueden encontrar como Fray Sergio MJM. También en el canal de YouTube también me pueden encontrar como Fray Sergio MJM. Y bueno, pues así comenzamos con este programa de Buenas noches, buenas noticias. Saludando a todos ustedes y dándoles esta más cordial bienvenida a su programa, y por supuesto agradeciéndoles por toda su colaboración que hacen tanto monetariamente como también a través de la oración de manera espiritual, pues sabemos que esto no se trabaja por una persona, sino más bien por muchos, ¿verdad? Son muchas manos quienes colaboran, quienes aportan con esta gran labor de evangelización, y todo empieza desde el Espíritu Santo, quien conduce, quien dirige esta bellísima obra. ¿Para qué? Pues para que todos podamos alcanzar la salvación, la vida eterna. Sin más, pues, qué decir, nos vamos rápidamente con nuestro primer segmento, que es el Santoral del día de hoy. Vamos pronto y regresamos. Les recuerdo, Dios es amor y les ama. El Santoral de hoy. Dichoso quien no tiene más gozo y alegría que la voluntad de Dios. Buenas noches, buenas noticias. Francisca Javier Cabrini. Nació en Sant'Angelo de Lodigiano, en Italia, el 15 de julio de 1850. Su madre era modelo de vida cristiana y de bondad. Ella le transmitirá estas virtudes, y su hermana Rosa el sentido extraordinario de la responsabilidad. Un día llega un misionero y habla a los niños del colegio de China y les cuenta sabrosas anécdotas, y desde ese momento Francisca concibe la idea de hacerse misionera. A los 18 años tenía ya el título de maestra y se entrega de lleno a la educación de las niñas que le encomendaban. El párroco, al ver su valía, le encarga el hospicio de la providencia, que tiene necesidad de alguien que la dirija con responsabilidad y bondad a la vez. Al ver que la institución no marcha, a pesar de su entrega, reúne un grupo de mujeres y organiza una obra que llamará Misioneras del Sagrado Corazón de Jesús. Su obra se extiende rápidamente. En 1889 parte para América del Norte, que será su segunda patria, en donde se entrega de lleno al apostolado. Su lema es: trabajemos, trabajemos. Luego tendremos toda una eternidad para descansar. Dice en su corazón:
Yo siento que el mundo entero es demasiado pequeño para satisfacer mis deseos. Mi pequeño cuerpo está cansado de este gran mundo. En su vida se habían fundado ya 67 casas con 5,000 religiosas. Muere el 22 de diciembre de 1917, pero su obra la siguen sus hijas. Otros santos de hoy: Honorato, Demetrio, Zenón, Flaviano. Muy bien, bueno, pues estamos de regreso. Ya hemos escuchado este santoral, pues, que corresponde a este día, ya hoy, miércoles, perdón, ando aquí con leyendo aquí otro día que todavía no llega, que es el viernes. Ando aquí ya emocionado, no sé ustedes, por este día próximo que estamos a punto de celebrar, pues nada más y nada menos que la natividad de nuestro Señor Jesucristo. Que por cierto, yo no sé, pero he estado preguntando por ahí a algunas personas y les pregunto a ustedes, ¿qué tal? ¿Cómo van en esta preparación? Sí, en esta preparación espiritual tengo que acentuar, tengo que ser específico, porque no, hombre, luego nos vamos con las cuestiones de las fiestas solamente y ya no comprendemos bien el verdadero sentido de nuestra Navidad, que fíjense, ya hemos estado escuchando, ¿no? Yo creo que por la voz de muchos sacerdotes, también por aquí, por los sacerdotes de Montemaría, por mi parte también, sí o no. ¿Qué tal? Hemos escuchado que de alguna otra manera pues se ha perdido el sentido de la Navidad, ¿no? Imagínense celebrar una fiesta que no conoces la historia o el fundamento, pues esto yo creo que ya no es raro en nuestros tiempos, ¿no? Hoy realizamos muchas cosas sin conocer el trasfondo o el sentido del por qué se realizan, ¿no? Hoy es lo cotidiano, es lo de hoy, se los puedo asegurar, es lo de nuestro tiempo, es la costumbre de nuestro tiempo. Muy mala, por cierto, muy mala costumbre. Es como, por ejemplo, también de aquellas personas muy de nuestros tiempos, que suelen escuchar algunas noticias, pero se quedan tan solo con lo que dijeron o con el título de la noticia. Y no se diga si son noticias católicas. No, olvídense. Por ahí se juega mucho al teléfono descompuesto. Sí saben cuál es esa dinámica o ese juego, ¿verdad? Donde se dice una cosa, pero al final de cuentas terminan confundiendo, tergiversando, destrozando la información correcta por añadirle o quitarle cosas. Sí, muy de nuestros tiempos ahora, ¿no? Que ya no se quiere leer, que ya no se quiere investigar, indagar. Ahora ya nada más nos conformamos con ver imágenes, ver videos menos de un minuto, porque si no aburre. Sí, si vemos una noticia, nosotros la comunicamos, pero tan solo con el título que pusieron y no sabemos en realidad qué es lo que ha salido, ¿no? Hoy, vuelvo a repetir, está muy de moda, mucho más en las noticias católicas, ni se diga. Y no falta aquel que confunda la información, ¿no? Y empiece a repartirla, cual vil chismoso, perdón la palabra, pero es la verdad. Sin saber el trasfondo o el sentido del porqué, ¿no? de tal información o de tal noticia. Ojalá que no sea su caso, no sea nuestro caso de ser otro más de los corresponsales falsos, ¿verdad? Que tan solo se la viven pasando de boca en boca esa falsa noticia, ¿no? Esa falsa verdad. Y pues fíjense qué interesante que pues de alguna otra manera a eso precisamente fue a lo que no nos envió el Señor. Al único que nos envió es a proclamar, a pronunciar palabras de verdad y palabras que no son nuestras, sino palabras de Dios que son de salvación. En fin, pues ya bien les decía, ojalá que en verdad se estén preparando.
aprovechar estos últimos días de Adviento. Todavía estos días todavía pertenecen al Adviento, de esta cuarta semana de Adviento. Ya tan solo el día de hoy, que está a punto de terminar, no sé, para algunos de mis hermanos en otros lugares ya de haber terminado, pero pues todavía el 23 y parte, ¿no?, del día 24, todavía parte del día 24, será perteneciente a este hermosísimo tiempo litúrgico llamado Adviento, que va a concluir pues con esta bellísima fiesta que es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que prepárense de a de veras, ¿sí? Aprovechen a sus sacerdotes, aprovechen a su párroco, confiésense, no lleguen con ese dolor de pecado, no lleguen con esa mala costumbre de estar siempre a últimas horas, no lleguen con esa frialdad en su corazón. En verdad, prepárense. Muchas de las veces, aunque tenemos el sincero arrepentimiento, nos hace falta ahora el impulso, ¿verdad? Ese impulso que nos hace falta muchas de las veces por llegar a la confesión, ¿sí? Y ese impulso nos los da el Espíritu Santo. Claro, si hay docilidad. Si no hay docilidad, por más que el Espíritu Santo aletee, por más que el Espíritu Santo esté ahí con una y mil maneras de poder hablarte, de poder inspirarte, pues si uno no está con un corazón dispuesto, pues claro que no, ¿verdad? No va a causar efecto en nuestras vidas. Tenemos que dejarnos conducir, tenemos que dejarnos guiar. Así como María, nuestra Madre Santísima, se deja conducir por ese bello camino, ese bello sendero que el Señor le va presentando, y que, como bien nos damos cuenta, todo mandato del Señor, todo plan de Dios, ¿sí?, toda voluntad de Dios siempre conlleva bendiciones, siempre conlleva salvación, siempre conlleva paz, siempre conlleva orden, siempre conlleva un bienestar, pero más que bienestar físico, un bienestar espiritual. Sobre todo esa paz en la conciencia que a muchos de nosotros nos hace falta. Una paz en la conciencia. Seguramente podremos aparentar estar bien, podremos aparentar ante multitudes de gentes, podremos aparentar ante una macro sociedad, un sinfín de personas, podremos aparentar a la persona que tú quieras, pero para Dios, olvídate, jamás. Es más, hay dos personas a las cuales tú no puedes engañar. Número 1, a Jesucristo, Hijo de Dios. Número 2, a ti mismo, ¿sí? A ti mismo. Tú sabes bien lo que has hecho. Cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho. Y si no hay paz en tu conciencia, pues esto es obvio, esto significa que no estás bien con Dios, ¿sí? Imagínate aquella persona que se le ha encomendado algo grande, ¿sí? Aquella persona que se le ha encomendado algo grande. Si a ustedes como laicos, ahora imagínate un sacerdote o una religiosa que se le han encomendado almas y no ha hecho lo correcto y no ha hecho la voluntad de Dios. Yo ya no me quiero imaginar que haya en su conciencia, la verdad, que no haya hecho conforme a la voluntad de Dios. Olvídate, está en un problema muy grande, porque no está rindiendo cuentas como se debe. Rendirá cuentas aquí en la tierra, pero ante Dios, ante la justicia divina, tendrá una deuda enorme, y por eso muchas de las personas no pueden tener una paz en la conciencia. Así es que, pues, ojalá que haya un sincero arrepentimiento en este proceso que el Señor nos permite vivir de preparación a este bellísimo momento que es encontrarnos frente a frente ante su Hijo y poder gozar de la mejor maravilla que puede encontrar el hombre, que es
aparte de esa paz en la conciencia, el verdadero amor, la verdadera felicidad, que es Cristo Jesús, quien nos lleva a la santidad. Vamos pues a darle lectura a el Evangelio que corresponde a este día, miércoles 22 de diciembre. Y nos dice lo siguiente. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo María: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas, el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Él hace sentir el poder de su brazo, dispersa a los de corazón altanero, destrona a los potentados y exalta a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide sin nada, acordándose de su misericordia. Viene en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, pues sí que nos conviene y sí que nos compete, en referencia a este Evangelio, desalojar lo que tengamos que desalojar en nuestro corazón. Hay que desalojar lo que no es importante. Hay que desalojar aquello que simplemente me lleva al protagonismo, al primer nivel, al anteponerme, ¿sí?, ante las cosas de Dios. Hay que desalojarnos de eso, ¿sí? Y hay que imitar precisamente esta característica que cualifica a María: la humildad, la sencillez. ¿Por qué? Porque es precisamente esta serie de cualidades que me conducen a la santidad. Así de sencillo. Son esta serie de cualidades que me conducen a la santidad. Poder aplicar en mi vida la humildad, la sencillez, y poner ante mí la presencia de Dios, es precisamente un aspecto que me va a ayudar a fortalecer mi vida espiritual. Poder encontrar verdaderamente mi entera confianza en Dios, mi disposición a Dios. Es aquello, por ejemplo, que ya en algún momento Padre Jorge Zárraga nos compartía en sus homilías en las diferentes misas, ¿no? Esa definición que él le da a la adoración, ¿sí? ¿Qué es la adoración? Es hacerlo todo para, por y con Él. Todo para, por y con Él, ¿sí? No puedo realizar nada si no es por la capacidad de Dios. Porque por mis méritos pudiera alcanzar ciertas cosas. Por mis méritos pudiera realizar ciertos aspectos en mi vida cotidiana y cristiana. Pero no a la perfección, no al 100%. ¿Sí? Porque soy humano y tengo mis debilidades y tengo mis apetencias humanas y tengo mis carencias como ser humano. Pero si yo pongo en primer término a Dios, claro que voy a poder llevar todo aquello que Dios me encomienda o que simplemente tengo que realizar hacia un verdadero y buen camino. Ese buen camino no es más que el camino que Cristo instituyó, es el mismo. ¿Sí? Es el mismo quien se ha instituido a sí mismo, ¿no?, como un camino que conduce a la santidad. Entonces imagínate, podríamos preguntarnos qué aspectos no me están ayudando verdaderamente a poder tanto encontrarme en el camino correcto que me conduce a la santidad, que es el de Cristo, como también el de conducir a los demás a la santidad. ¿Qué son esos aspectos que simplemente me llevan a ir hacia atrás en vez de hacia adelante? ¿Cuáles son esos aspectos que van deteriorando mi vida espiritual? Pues nada más que lo contrario a la sencillez y a la humildad, que es el protagonismo, ¿sí? El protagonismo, el yo todo puedo, ¿verdad? El todo lo puedo hacer. Sí, claro, ¿cómo no? Y ya cuando de repente nos enfrentamos a ciertos aspectos o eventos fuertes, y eventos fuertes
Tómalo como un accidente, una enfermedad, un problema físico, un problema familiar, social, lo que tú quieras. Un problema de crisis para mis hermanos religiosos, ¿sí? Una crisis, la que tú quieras, ¿sí? Una pobreza espiritual, en fin, un evento fuerte, olvídate. Empezamos a acordarnos, ¿sabes qué? Creo que yo no puedo. Creo que mis propias manos y mis capacidades no son, ¿verdad?, tal cual fuertes para poder enfrentar esto que estoy pasando o estoy a punto de pasar. Entonces, claro que ahí sí nos acordamos del poder de Dios, ¿verdad? Ahí sí nos acordamos. Por ahí hay un chiste ahí medio peculiar, ¿no? Donde menciona que un jovencito iba a dejar por ahí a su novia y pues claro, frente a la novia, ¿cómo va a quedar mal? La novia diciéndole, ¿no? Como, ay, pero ¿no te da miedo venirme a dejar hasta mi casa? Iban caminando, ¿no? Ya saben, por esas colonias como la de la 3 de octubre, así más o menos, donde hay un sinfín de aspectos violentos, ¿no? Entonces, no, ¿cómo crees? No, a mí no me da miedo, y la va a dejar hasta su casa. Y ya cuando se despide de ella, sale corriendo, saca el rosario y corriendo. La sangre de Cristo tiene poder. Pues sí, ¿verdad? Pues cómo no. Ya uno se acuerda pues cuando de repente se va encontrando, se va enfrentando ciertos aspectos que humanamente pues no somos capaces de poder realizar. Solamente podemos enfrentar esta serie de situaciones solamente cuando hay en mi corazón esta disposición, esta apertura al poder de Dios, ¿sí? Es decir, darle su lugar simple y sencillamente. ¿Y María qué hace? Pues claro que le va a dar su lugar, claro que le da su lugar a su Señor, ¿verdad? Al Señor, dice por ahí la lectura del día de ayer en el Evangelio, por lo menos así lo pronunciaba su prima Santa Isabel, ¿sí? Y reconocer en aquel entonces el nombre del Kyrios, del Señor, era realmente un nombre pesado, ¿sí? Es decir, que el nombre vale mucho, pues, del Señor. Cuando mencionaban el Señor, a decir, ay, caramba, no, el Señor, el jefe, pues, ¿sí? El Todopoderoso, ¿sí? Como ahora nosotros escuchamos el nombre de Jesucristo, ¿sí? Claro que ya en un tema muy interesante acerca de la relación inseparable de Jesucristo Hijo con Dios Padre, vamos a comprender que hay también por ahí un nombre muy interesante, muy fuerte, por el cual se le conocía a Dios Padre en el Antiguo Testamento y que Jesucristo va a pronunciarlo precisamente reconociendo que no solo es Hijo de Dios, sino que Él es también Dios, ¿sí? Como pues vemos en el Antiguo Testamento cuando está con Moisés, está con Abraham, ¿cómo es que se presenta Dios Padre? Se presenta como el yo soy. Y la pregunta, ¿verdad? Acá del millón para poder comprender que Jesucristo también es Dios, pues tan sencillo como irnos a ese pasaje donde se encuentra en el huerto de los olivos y que están a punto de aprenderle, ¿sí? Cómo responde ante la pregunta de los soldados o del soldado que le andaba buscando y lanza entre los discípulos la pregunta de decir, ¿quién es Jesús de Nazaret? ¿Cómo responde Jesucristo? Yo soy, ¿sí? No porque estaba indicando yo soy Jesús, no, estaba pronunciando el nombre, ¿sí? El nombre de tanto su Padre como de quién era Él. Entonces yo soy, el Todopoderoso, estaba indicando precisamente el gran poderío de su Padre, que precisamente estaba ya reinando su voluntad al poder acceder, ¿no?, ante lo que le estaba por venir. Pero en fin, estamos hablando precisamente de algo que cualifica, que caracteriza a María, nuestra Madre Santísima, y a muchos personajes que siguieron el camino cristiano de Cristo, pues, ¿sí? Que es la docilidad, la humildad, la sencillez, no el protagonismo, ese como que no cabe para la santidad, ¿sí? No entra, no encaja
¿sí? Así es que si tú eres uno de aquellos que está ahí como, y mira, gracias a mí, mi compadre, mi hijo, mi ahijado, mi mamá, mi papá, mis hermanos, mis sobrinos, gracias a mí, ¿verdad? Creen en Dios, ¿sí? Gracias a mí, se sostiene, ¿verdad? El hogar, gracias a mí. No, no es gracias a ti, hombre. No caigas en el momento más absurdo del mundo, que es creer en el hombre por el hombre, como si todo lo pudiera. No, no todo lo puedes, no todo lo puedes. Lo puedes en Cristo, solamente así, manteniendo una disposición a la voluntad de Dios. Les quiero compartir, voy a poner ahorita aquí en pantalla para mis hermanos en internet y mis hermanos en radio, pues por ahí lo estarán escuchando. Resulta pues que ciertos aspectos son importantes para poder hacer una buena reflexión acerca de la palabra de Dios. Y esos ciertos aspectos pues nos los comparten ciertos teólogos, ciertos personajes muy importantes en nuestra Santa Madre Iglesia para poder comprender quizás en un plano más completo, claro, ciertos aspectos, porque imagínate, ahondar en una cita bíblica, ya no te digo en toda la Biblia, en una cita bíblica pues nos llevaría mucho tiempo, pero sí ciertos aspectos que nos pueden ayudar. Resulta que pues en cierto momento de mi formación al sacerdocio y también en mi camino espiritual, voy encontrando un amor a la lectura. Qué curioso, ¿no? Muchos que me conocieron antes de entrar a la comunidad sabrán que ni por aquí, ¿verdad? La lectura, nada. Olvídense, ni de leer tan bien, ni de tener una apreciación a la letra, jamás. ¿Y cuál va siendo mi sorpresa? Yo de verdad, cuando entré, nunca tenía pensado que esto era lo que tenía que conllevar la formación al sacerdocio, la lectura. Y pues esto es en los estudios tanto filosóficos como teológicos. Es mucha lectura. Es el estudio pues para el sacerdote, para los seminaristas, en mi caso, como seminarista religioso. En fin, que pues de ahí que voy tomando un amor a la lectura y a ciertos libros que voy guardando. No, hombre, ahorita sí tengo algunos bastantes que tengo la tarea por leer. Espero Dios en verdad pueda tener la oportunidad de leerlos todos, ¿no? He leído por pedacitos, pero en fin, este libro que no es más que una serie de volúmenes más bien, según el tiempo litúrgico. Hoy estamos en tiempo de Adviento. Esta serie de volúmenes se le conoce como Lectio Divina. Bueno, la Lectio Divina es otro aspecto, pero así le pusieron el título a estos libros, a esta serie de volúmenes, para poder alcanzar a hacer una mayor apreciación, un panorama un poquito más amplio acerca pues de una buena meditación de la palabra de Dios. Permítanme y les pongo ahorita aquí en pantalla, ahí está. Bueno, aquí tenemos esta primera lectura, el cual no vamos a leer porque ya de alguna otra manera pues estamos meditando el Evangelio. Tampoco voy a leer otra vez el Evangelio porque lo acabo de leer, pero sí nos vamos a ir hasta esta reflexión, esta meditación, esta explicación de lo que conlleva este pasaje del día de hoy, del Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 56. 10 versículos solamente. Nos dice pues lo siguiente: el Magnificat, canto de los pobres, es una de las más bellas oraciones del Nuevo Testamento, con múltiples reminiscencias veterotestamentarias. ¿Qué dijo? Veterotestamentarias. Sí, que está hablando precisamente de el Antiguo Testamento, ¿sí? Vetero, de veterano, testamentarias, de testamento, es decir, reminiscencias del Antiguo Testamento. Y por ahí nos menciona, confrontando estas citas, Primera de Samuel, Salmo 110, 102, 88, 106 y de Isaías 41, del 8 al 9. Luego nos dice: es significativo que el texto se ponga en labios de María, la criatura más digna de alabar a Dios, culmen de la esperanza del pueblo elegido. El cántico celebra en síntesis toda la historia de la salvación,
que desde los orígenes de Abraham hasta el cumplimiento en María, imagen de la iglesia de todos los tiempos, siempre es guiada por Dios. Fíjense bien esta parte, fíjense bien, siempre es guiada por Dios, con su amor misericordioso manifestado especialmente con los pobres y pequeños. Yo aquí hago precisamente un paréntesis. Fíjense bien, siempre es guiada por Dios. ¿Pero qué se necesita para poder ser guiado por Dios? Pues precisamente las características que nos manifiesta, que ya nos muestra el Evangelio tan claro. La sencillez, la humildad, la docilidad. ¿Y cuántos de nosotros Dios ya nos ha hablado? ¿Sí? Imagínate, si nos ha hablado desde que nos llamó a la existencia, ¿sí? ¿Cuántas veces el Señor ha hablado a nuestra vida, a nuestra persona? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos ha hablado en nuestra vida? Y muchas de las veces, lamentablemente, ni siquiera sabemos. ¿Por qué? Porque estamos tan centrados en nuestro propio yo. Estamos tan centrados en la vida cotidiana, que los problemas, que si el problema social, familiar, económico, que si el problema que estoy pasando, que si es que me hace falta, es que necesito, es que no tengo, ¿sí? ¿Cuál de interesante es poder centrarnos en la atención a su voz, a sus palabras, ¿sí? Y Dios Padre va a utilizar en el buen sentido de la palabra a un verdadero profeta para que su palabra llegue, ¿sí? Para que su palabra llegue al corazón del hombre. Y ese va a ser su Hijo, Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Por eso, imagínate cómo cada uno de nosotros que no logramos comprender en dónde se centraliza nuestra vida cristiana. Muchas de las veces nos empezamos a desviar, y ya lo comentaba por ahí Padre Junior en las misas que él ha dado en esta programación de Montemaría. Muchas de las veces nos centramos más en la cuestión exterior, ¿no? Las fiestas, la familia, el sentimentalismo, lo bonito. Está bien, no estamos diciendo que esté mal, pero si no está centralizado en Cristo, ¿sí? Si no está centralizado en Cristo, no tiene sentido. No tiene sentido. Imagínate festejar el cumpleaños de alguien, pero que no esté el cumpleañero. Pues es algo ilógico. Es algo tonto, absurdo, ¿sí? Y como muchas de las veces no logramos comprender, por ejemplo, el aspecto de cada uno de los personajes que tienen que ver con la historia de la salvación. María es uno. María es un instrumento, ¿sí? Que permite que esta historia de la salvación avance, que permite que esta salvación realmente progrese, llegue hasta nosotros. Un instrumento, no es un estorbo. Cada uno de nosotros debemos hacer reflexión si en realidad nos estamos dejando guiar y conducir por Dios para no ser un estorbo, ¿sí? Para no ser un obstáculo al plan maravilloso de salvación. Y el mayor estorbo, te lo pudiera aquí confiar y te lo pudiera compartir, el mayor estorbo es cuando te miras a ti mismo. Es cuando solamente planeas para ti. Es cuando solamente tu mirada está en tu bienestar, ¿sí? Es cuando solamente quieres pasártela bien en esta vida terrena, ¿sí? Es decir, una vida sin sentido. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, hemos dicho 1,000,000 veces o que nos han invitado y hemos dicho que sí, ¿verdad? Por ejemplo, a responder a uno de los sacramentos, sea el bautismo, la comunión, la confirmación. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, Señor, sí, yo te quiero seguir, ¿verdad? Y alabado seas, y quién sabe cuántas palabrerías nos salen, ¿sí? Porque el pensamiento y las palabras siempre salen primero y muy, muy adelante, pero nuestras acciones van muy atrás, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le tenemos miedo al compromiso. Pero es que para casarte tienes que venir aquí unos 6 meses de pláticas, o 2 semanas de pláticas, o no sé cuántos fines de semana de pláticas, y entonces ahí es donde nos hacemos para atrás. Tenemos miedo, le tenemos miedo al comprometernos con Dios, y por lo tanto ya no hay una docilidad, ya no hay una disposición, hay un obstáculo.
Y ese mayor obstáculo muchas de las veces somos nosotros mismos. ¿Cuántas de las veces empezamos a echarle la culpa a mil y un cosas? No, es que el demonio me atacó. Es que el pecado es muy grande, la carne es débil. No seamos, ¿verdad? No nos hagamos. Si en realidad el primer obstáculo que ponemos es precisamente nuestro corazón obstruido. ¿Por qué obstruido? ¿O qué es lo que lo llega a obstruir? Pues precisamente nuestras apetencias humanas, nuestros sentimentalismos a flote, como el enojo, la ira, ¿sí? Entonces, ¿cuántas de las veces se nos ha presentado la oportunidad para poder verdaderamente recibirle? Yo te pregunto, ¿cuántas navidades han pasado? ¿Cuántas cuaresmas han pasado? ¿Cuántas semanas santas? ¿Cuántos pentecostés? ¿Cuántos advientos hemos vivido? Y no se ha sabido demostrar una sincera conversión, un sincero arrepentimiento, ¿sí? ¿O cuántas de las veces hemos tenido la oportunidad de poder abrir las puertas de nuestro corazón cuando, por ejemplo, se presenta un hermano que casi no podemos soportar y el Señor nos está ayudando a trabajar esa paciencia, ¿no? Esa espera en Él verdaderamente como fortaleza. Entonces, pongámonos en la situación de María, como instrumento, no como obstáculo, que se deja conducir por Dios, que se deja realmente maravillar, ¿sí? Tanto que le alaba, tanto que le dice, no es porque sí, no es porque se le ocurrió así de la nada, no, es porque realmente el Señor ha hecho proezas en ella, que es humilde, que es sencilla. Vamos con el siguiente texto, dice: el cántico se divide en 3 partes. María glorifica a Dios por las maravillas que ha hecho en su vida humilde, convirtiéndola en colaboradora de la salvación. Aquí otra pausa. A ver, ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos colaborado, sabido colaborar con la salvación? ¿Cuántos de nosotros? A ver, pregúntate, ¿has colaborado con el plan de salvación de Dios? ¿Has echado a andar el verdadero proyecto de Dios, que es que todos nos salvemos? ¿O ha sido un obstáculo al impedir que un hermano verdaderamente conozca la presencia de Cristo? Porque el verdadero tema central de nuestra cristiandad es que tengamos un encuentro, fíjate bien, un encuentro personal con Cristo resucitado. Y ahí está el problema. La mayoría de nosotros queremos encontrar un Cristo que me escuche para que me cumpla mis complacencias, para que simplemente me cumpla mis caprichos. Y no es así. Para poder verdaderamente emprender un camino de verdadera cristiandad, se necesita tan solo poder tener un encuentro cercano con Cristo resucitado, ¿sí? ¿Por qué el Cristo resucitado? Porque es aquel que me lleva a poder comprender que con Él todo se puede. Imagínate, ayer, si no mal recuerdo, veíamos esa hermosísima lectura, que no por manos humanas, que no por méritos propios humanos de lo que es Isabel y María, nuestra Madre Santísima y su prima Santa Isabel, que no por sus propios méritos pudieron concebir a tener un niño, ¿sí? Pudieran concebir un niño. Entonces imagínate, su prima ya de la tercera edad y María virgen. O sea, ¿cómo está eso? Alguien que me lo explique. Pues solamente es Dios quien puede realizarlo. Hechos prodigiosos, hechos sorprendentes, sobrenaturales, que sobrepasan mi capacidad humana. ¿Cómo no puedo reconocer yo como María en ese bellísimo cántico? ¿Cómo yo no puedo reconocerle y adjudicarle a Dios el verdadero puesto que le corresponde como mi Dios y mi Señor? Quien ha vencido la muerte, quien ha roto las cadenas del cautiverio del pecado, y quien me ha dado el pase a través de su Hijo Jesucristo a la salvación. ¿Cómo no adjudicarle el puesto que le corresponde, que es de mi Dios y mi Señor? Entonces,
porque muchos de nosotros seguimos ensañados, ¿no? Es que el pecado, es que mi problema, es que no, es que nada. Nuestra mirada, nuestra entera confianza debe estar dispuesta a Él. Por lo que Él mande, por lo que Él diga, de lo demás, Él se encarga, ¿sí? Y claro, en la práctica sabemos que es un tanto cuanto difícil, pero no porque sea difícil significa que no se pueda cumplir. O no porque sea difícil no significa que nosotros no seamos capaces de poder verdaderamente vivir de la esperanza, vivir de la fe. ¿Y qué más nos comparte en esta meditación de la palabra? Dice, colaboradora de la salvación, cumplida en Cristo su Hijo, exalta además la misericordia de Dios por sus criterios extraordinarios e impensables, con que desbarata situaciones humanas, manifestada con 6 verbos: desplegó, dispersó, derribó, ensalzó, colmó y auxilió, que reflejan el ejecutar poderoso y paternal de Dios con los últimos y menesterosos. Finalmente recuerda el cumplimiento amoroso y fiel de las promesas de Dios, hechas a los padres y mantenidas en la historia de Israel. Dios siempre hace grandes cosas en la historia de los hombres, pero solo se sirve de los que se hacen pequeños. Fíjense bien, solo se sirve de los que se hacen pequeños y procuran servirle con fidelidad en el ocultamiento y en el silencio de adoración en su corazón. La unión existente entre la lectura de Samuel y la del Magnífica de María es significativa. Las dos madres, Ana y María, viven el gozo y la alabanza agradecida por el don de la vida que están en ellas, signo de la bondad de Dios, y se confían con un corazón sencillo en el Señor. Hasta ahí le voy a dejar porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Entonces, hoy, por ejemplo, yo podría poner verdaderamente un ejemplo de nuestro tiempo actual en nuestra iglesia, el cual lo puedo expresar como una crisis, ¿sí? Nuestra iglesia se está viviendo de una crisis, y lo más doloroso es de que el problema no es tanto del exterior, sino del interior. Es decir, imagínate ver católicos contra católicos. Qué feo, ¿no? Qué horrible es esto. Y no hablo por una cuestión de sentimentalismo, sino más bien como un obstáculo a la salvación, ¿sí? O sea, imagínate, católicos que se ensañan en ganar temas en vez de ganar almas. Qué idiotas, ¿no? ¿Qué estupidez más grande? Católicos que se ensañan en ganar temas en vez de ganar almas. Qué tonto, de verdad que sí. Por ejemplo, ahí tenemos algunos personajes que, a diferencia de María, no siguen la humildad, no siguen la sencillez. Siguen su poderío, su razón, su mentalidad de decir es que yo tengo la razón. Ahí tenemos el caso, y es un tema un tanto cuanto delicado. De verdad, aquí quiero darme a entender bien para no malinterpretar, hacer malas interpretaciones. Por ejemplo, las revelaciones privadas, ¿sí? Está bien, son muy importantes. Pero imagínate, ¿cuántos de nosotros hemos puesto en el centro las revelaciones privadas y hemos dejado por un lado las revelaciones públicas? Y seguro ahorita más de uno no me entendió. Es decir, no saben cuáles son las revelaciones públicas, estoy seguro. O no saben que así también se llaman. Las revelaciones públicas no son más que la palabra de Dios, lo que está en la Biblia. Esas son las revelaciones públicas. ¿Cuántos de nosotros hemos abandonado ya la Biblia por hacerle más caso a las revelaciones privadas? Si supieran que en un primer orden, en un primer término, se debe de hallar, se debe de encontrar en nuestra vida cristiana, en nuestra formación cristiana, lo que es las revelaciones públicas. Es decir, lo que Cristo ha dejado, ¿sí? A través del Espíritu Santo, por muchas manos, ¿sí?
Desde los primeros cristianos, los padres de la iglesia, los diferentes papas y generaciones de religiosos y consagrados, para poder dejarnos lo más hermoso que es su viva palabra. Vuelvo a lo mismo, no estoy diciendo que estén mal las revelaciones privadas. Está bien, pero si están abajito de las primeras, que son las revelaciones públicas. Es decir, la palabra de Dios, que son más claras que nada. O sea, ¿qué puede ser más importante? ¿Sí? ¿Qué puede ser más importante que la palabra de Dios que nos habla que alcancemos la salvación? Es todo, ¿sí? Ahí está, la meta nos las ponen muy clara, alcanzar la salvación. ¿Para qué me tengo que centrar en mi mundo, en mi cabecita, de que si el Papa es el Papa o no, de que si la iglesia se va a terminar o no, de que si cuántos demonios van a surgir de la tierra? O sea, claro, es importante prever, por supuesto que sí, pero si en mi mente verdaderamente tengo que alcanzar la santidad, pues claro que yo no puedo hacer caso a cuestiones exteriores, ¿sí? Yo tengo que hacer caso a otras cosas más que a mi salvación y la salvación de aquellos que Dios me ha encomendado. Mis hermanos, así pasa en nuestra vida cotidiana. ¿Cuántas de las veces hemos sido más obstáculo, hemos sido más estorbo por nuestro protagonismo? Porque escúchenme a mí, ¿sí? Más que a Dios. Y claro, yo no estoy dudando de aquellas personitas que Dios les haya concedido un don. De verdad, mis aplausos y mis respetos. Pero aquí viene algo muy interesante y se los voy a compartir. Dios da a manos llenas carismas, dones, obsequios, regalos. Por supuesto que sí. Y yo he conocido a personas muy cercanas que Dios les ha concedido, por ejemplo, el don de la lengua, de la interpretación, de tener visiones y mis respetos. Pero ¿sabes dónde empieza el problema? ¿O cuál va a ser el problema de todo esto? Cuando el hombre no tiene una buena fe o no tiene una fe madura. Cuando no tiene una buena formación cristiana. Porque imagínate que he conocido a personas que se les ha concedido ciertos dones maravillosos, como de ver a la Virgen, de escuchar a nuestro mismo Señor Jesucristo. Imagínate, no, pues sí, son aspectos así como medio sobrenaturales, interesantes, aspectos importantes. Pero si no sabe llevar, si no sabe conducir ese don que se le ha concedido, se puede perder en el protagonismo, se puede perder en sí mismo, ¿sí? Mucho cuidado con esta parte tan delicada, tan interesante. Yo no estoy diciendo que Dios no conceda ciertos aspectos. Claro que los concede, ¿sí? Pero si no sabe llevar, si no sabe conducir a la salvación o a Dios eso que Dios le ha encomendado, se va a perder en sí mismo, se va a perder en caminos que no llevan a la salvación. Yo les agradezco a todos ustedes y pues me voy a despedir con esta frase que todos los misioneros y misioneras de Jesús y de María siempre llevamos a lo largo de la programación, recordándoles que Dios es amor y les ama. Buenas noches. Esto fue Buenas noches, buenas noticias. En la nota blanca de la información. Una producción general de Monte María, Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia.